Larry, Moe, Curly, Shemp, Joey. El orden de los factores, en este caso, altera bastante al producto de los tres chiflados. Hoy, en la séptima entrega de la Ruta de la Ballena, voy a tocar el tema de los tres chiflados que tienen una carrera larguísima y han dejado, sin duda, una huella cultural muy grande. Primero, quiero decir que si vos que estás escuchando esto creciste en los 90 e ibas al colegio a la tarde, probablemente almorzabas mirando a los tres chiflados, porque te los pasaban, no me acuerdo si por Telefe o por Canal 13, pero sí recuerdo que yo miraba los tres chiflados y después te pasaban a Super Hijitus y te ibas al colegio contento porque veías a tus héroes de la tele, sin saber que eso que estabas viendo era viejísimo. Habían pasado muchísimos años. Hijitus, los primeros dibujos son de los 60, los primeros episodios, y llegará hasta el 70 y pico. Pero ya estábamos en los 90 y te los pasaban todos los mediodías y te encariñabas con Larguirucho, con Pucho, con Neurus, con el propio Hijitus. Y en el caso de los tres chiflados era igual, estabas viendo algo que se había iniciado en los años 30. Muchas de los episodios que vos estabas viendo se habían rodado en 1930 y pico, otros en los 40, otros en los 50. Un día desaparecía Curly, no estaba más en la pantalla y había otro tipo que se llamaba Shemp, que a mí, déjame con Shemp, ¿qué querés que te diga? Es mi chiflado favorito y para mí fue más que Curly. Pero detrás de este grupo de comediantes hay una historia larguísima, por supuesto, porque arrancaron mucho antes realmente en lo que sería el teatro. Se formó la agrupación como parte de un número teatral, básicamente, desde 1922, hasta que, bueno, pasaron a la pantalla y empezaron a filmar sus cortos, los capítulos de lo que se denomina la serie de los tres chiflados, que en realidad se transmitía en el cine antes de la película de turno. Te pasaban un corto de los tres chiflados, por eso por año hacían entre 4 y 12 cortos más o menos que se iban repitiendo con el correr de los años y que después llegaron a la televisión. Algunas fuentes estuve viendo que en Estados Unidos es como que no son tan valorados como sí lo fueron en Argentina, en México y en otros países de Centroamérica y de Sudamérica, pero que como que en Estados Unidos no tuvieron tanto valor o no se les dio tanto reconocimiento, mejor dicho, mientras que otras fuentes indican todo lo contrario. Los citan como una agrupación que supo marcar las bases de muchos humoristas que vendrían posteriormente. De hecho, en El Chavo, producto mexicano, se ve muchísima influencia de los sketches de los tres chiflados. Y yéndonos un poco más por las ramas, en la serie televisiva animada de Scooby-Doo, también hay mucho de los tres chiflados. De hecho, hubo un crossover entre Scooby-Doo y los tres chiflados, pero bueno, más tarde tocaré ese tema. Los tres chiflados es como obviamente los conocimos acá en Argentina. Desconozco cómo los conocerán en otras partes del mundo, excepto en los propios Estados Unidos, que eran de Three Stooges. Quizás, quién sabe, Iggy Pop, cuando formó su grupo musical de Stooges, puede ser que se haya inspirado en esta agrupación. Quién sabe. Lo que muchos no saben tampoco es que los tres chiflados, si bien se llamaban así, los tres chiflados, fueron más de tres, por esto que les comenté al principio. En algún momento Curly fue reemplazado por Shemp, y en algún momento Shemp fue, bueno,
después de muerto Jem, fue reemplazado por Joey, que a su vez fue reemplazado por otro tipo, que no me acuerdo el nombre, pero ya lo voy a encontrar y se los voy a contar. Y dentro de toda esa vorágine de cambios, también hubo mucho drama, mucha muerte. Por ejemplo, yo me enteré de grande, entre otras cosas, que Moe era hermano en la vida real, tanto de Curly como de Jem, mientras que Larry era como ahí como el intruso entre los hermanos, pero obviamente era como un hermano más. Había una gran relación de amistad, aparentemente, entre él y sus compañeros. Pero no lo supe hasta mucho tiempo después esto. Siempre pensé que eran actores, cada uno con un apellido distinto, y que en la pantalla interpretaban a los Tres Chiflados. El primer episodio de los Tres Chiflados, que ayer me encargué de verlo para hablar del mismo, es un episodio de 1934 que se llama Los odia mujeres, The Woman Haters es el nombre real. Pero antes de eso, los Tres Chiflados habían hecho trayectoria, como les dije, en el teatro, y cuando llegaron a la pantalla eran un trío. Eran el trío más clásico, más recordado, que es el de Curly, Larry y Moe. Yo cuando era chico y veía estos cortos, Curly me parecía un estúpido realmente, no me hacía reír, sinceramente. Moe me daba asco porque me parecía un tipo agresivo que siempre lo estaba cagando a palos a Curly o a Larry. Y Larry era mi favorito de ese trío, ¿no? Antes dije que Jem es mi favorito en general. Pero del trío que vio la pantalla, digamos, por primera vez, me sentía más identificado con Larry porque era el que siempre hacía de mediador y, y- y afrontaba la vida de otra manera. No tenía la misma violencia que Moe, pero tampoco tenía la misma estupidez que Curly. Era como un punto intermedio entre ambos. Y por eso creo que congeniaban de manera efectiva. Aparte también porque creo que cuando era chico tenía el pelo muy parecido a Larry, así al estilo payaso Krusty, ¿no? Y como les dije antes, eso era un clásico. Al mediodía yo me sentaba a comer, a almorzar, con mi padre, con mi abuela, y la tele estaba prendida. Repito, no sé si era Telefe o Canal 13, pero ahí estaban los Tres Chiflados, y creo que se siguieron transmitiendo muchos años más. Lo que pasa es que al crecer uno ya no le da bola. De hecho, volví a ver estos dos episodios que les dije, los dos primeros, después de, no sé, muchísimos años, quizás más de 20, mucho más de 20. Pero no me volvió loco, pero sí recuerdo que de chico me gustaba, me entretenía, sin ponerme a pensar de qué año era eso que estaba viendo. Me parecía divertido, me parecía que el doblaje estaba bueno, a diferencia de otros doblajes de series que es como que lo hacen sin ganas, como que se escucha bajo, como que no le ponen énfasis a lo que están diciendo. Con los doblajes de series viejas, caso El Zorro también, o bueno, los propios Tres Chiflados, o los Duques de Hazzard, por ir recordando, hicieron un mejor trabajo, creo que con el doblaje. Y en los Tres Chiflados se nota eso. Por eso creo que en el pasado los doblajes eran mejores a la verga que se ha convertido hoy en día. Bueno, los Tres Chiflados de la generación clásica, empezando por Moe, que se llamaba Harry Horwitz, Moses Harry Horwitz, pero todo el mundo le decía Harry, su segundo nombre. Era el líder del grupo, el que llevó adelante el proyecto desde el inicio, mientras que hay otras fuentes que dicen que en realidad fue Larry, pero bueno, alguno de los dos fue. Y en la ficción era el flequilludo, serio, mandón, golpeador, que retorcía las narices de los otros dos porque no tenía paciencia. En la vida real se dice que el tipo era todo lo contrario a esto, que era incapaz de matar una mosca, que era lo más amable del mundo, que era un tipazo y que quería mucho a sus familiares y a sus amigos. Después estaba Larry, Louis Feinberg, se llama el actor, que junto con Moe fueron los dos que estuvieron, digamos,
de principio a fin en la carrera de los tres chiflados, los únicos dos. Y como les dije antes, era el mediador entre Moe y Curly, o entre Moe y Jem más adelante. Y tenía un humor superior para mí al de los otros dos, por eso me gusta tanto y me río más con él, ¿no? Y después estaba Curly, cuyo nombre era Jerome Lester Horwitz. Era el hermano menor entre Moe y Jem, él era el más chico. Y se tuvo que pelar para la serie y tuvo que engordar a propósito porque así se lo pidieron los productores, porque en realidad Curly era un tipo de pelo largo, de bigote y flaco. Le gustaba hacer fierros, le gustaba salir a pasear en auto y se volvía loco por las mujeres. De hecho, perdió muchísima guita ya en la fama a causa de divorcios y demás. Pero nunca se tiene tanto en cuenta a Jem, al otro hermano Horwitz, Samuel, se llamaba él, que era el mayor de los Horwitz. Y el tipo lo que quería hacer era ser plomero, mientras que Moe, su hermano, quería ser electricista. Pero tenían un humor nato, algo que lo tenían adentro suyo, incorporado. Y ya para 1922, 1923, ya eran parte los dos de las rutinas de Ted Haley, a quien se lo conoce como el primer chiflado, porque él fue el que los unió. Y poco tiempo después contrató un violinista, que no era otro que el propio Larry Fine. Y bueno, ahí se armó este cuarteto inicial que se llamaba Ted Haley y sus chiflados. Y fue un éxito en Nueva York, aparecieron en múltiples obras de teatro durante esos años, hasta que Jem dijo, me corto solo, me voy, no quiero hacer más teatro, quiero hacer otras cosas, quiero probar suerte como actor serio en alguna película, en algún serial, digamos, de lo que se decía seriales eran esos episodios tipo serie que se transmitían en el cine antes de las películas. Jem soñaba con ser un actor a ese estilo, pero lo que hizo que se vaya más que cualquier otra cosa fue que Ted Haley aparentemente era un tipo muy agresivo, verbalmente los hacía sentir una mierda a los chiflados y también abusaba de ellos físicamente, los golpeaba cada tanto si se olvidaban el guión o algo. Por supuesto, esto no salía en escena, esto era de puertas para adentro, no era parte del número. Y se ve que Ted Haley era jodido plantarse a pelear contra ese tipo porque aparentemente también sabía pelear. A Jem no le gustaba ese ambiente, no le gustaba que tuvieran que pasar por eso, así que abandonó al grupo. Y ahí fue cuando a Moe, a su hermano, se le prende la lamparita y dice, voy a traer a mi otro hermano. Estamos hablando de Curly. Curly, que en ese momento todavía tenía el pelo largo, fue el nombre que usó, digamos, apenas se presentó. Dijo, mi nombre es Curly. Ya lo tenía claro que su nombre artístico iba a ser ese. Bueno, siguieron en el teatro un tiempo hasta que les salta la oportunidad de pasar a hacer sus cortos para cine. Y así empezaron a trabajar cada vez en ascendencia, haciéndose más reconocidos. Y bueno, y pasaron a la historia dejando una huella hasta ahora inigualable que duró muchísimos años. La agrupación existió desde, si tenemos en cuenta el teatro, desde 1922 hasta 1970, que fueron los últimos trabajos registrados. Es una carrera muy larga de los Tres Chiflados, que ahora vamos a entrar un poco en los detalles que abordaron esa carrera. Antes de entrar en esos detalles, me quedó pendiente, lo dije anteriormente, que vi los 2 primeros episodios de la primera temporada de Los Tres Chiflados, que corresponde a 1934, si no me equivoco. Obviamente Ted Haley ya no estaba con ellos, y Ted Haley siguió la suya en el teatro, y ellos tres, Curly, Larry y Moe,
se inician en los cortos para cine. Lo que me había quedado pendiente, les decía, era que el primer episodio, lo mencioné anteriormente, que se llamaba Los Odia Mujeres, Woman Haters, no me gustó mucho, la verdad, pero ya se presenta el trío como un grupo de gente alborotada, despareja y alocada, valga la redundancia de la locura que manejaban. En cuanto al episodio, ellos simplemente son tres tipos que van a parar a un club clandestino, donde son todos tipos que se dedican a odiar a las mujeres, haciendo alusión a que a causa de las mujeres perdieron guita, o se enamoraron y una mujer no los correspondió, bueno, o fueron engañados por sus mujeres. Todas historias de ese estilo, contado de manera muy rápida, muy alocada, a lo bestia. Y todo marcha bien, tienen que hacer un juramento de que, bueno, van a odiar a las mujeres el resto de su vida. Pero Larry es el primero que no lo puede cumplir cuando se enamora de una chica que termina conociendo ahí cerca. Y después, tanto Moe como Curly también se enamoran de esta mujer y bueno, se pelean entre ellos para ver quién podía pasar la noche con esta mujer. Todo esto en un episodio que dura menos de 20 minutos, que no es para tanto. El episodio terminaba con que ellos de viejos, ya de ancianos, volvían otra vez al club, porque se ve que les fue mal en la vida y bueno, arrepentidos volvían al club, porque ahora sí odiaban a las mujeres. Algo así era el final. Y el segundo episodio es un episodio que se volvió a rodar después con Jem, muchísimos años después. Es el que se titula El boxeador musical. Musical Punch, si no me equivoco, es el nombre real. Donde Curly es un boxeador al que, al que Moe descubre mientras trabajaba en un restaurante. No, perdón, Moe no trabajaba en el restaurante. Creo que Moe es el que va a comer a ese restaurante y Curly es un mozo de ahí que lo basurean bastante y bueno, terminan descubriendo que es bueno para el boxeo, pero que en realidad era bueno para boxear siempre y cuando sonara una música específica. Si esa música no estaba sonando, lo cagaban a trompadas, pobre Curly. Y bueno, y el episodio se trata de que lo hacen pelear a Curly en un cuadrilátero contra otro boxeador y se rompe la radio donde estaba sonando la melodía para que Curly ganara. Entonces Larry tiene que salir corriendo a comprar pilas para el aparato para que Curly pueda ganar la pelea. Básicamente es eso. Muchos años después se hizo un videojuego para la consola Sega Master System y también para Family Game, o la Nintendo NES, pero en Argentina la conocíamos como el Family Game, donde podías jugar a algunos capítulos de los Tres Chiflados específicos, y este era uno, y tenías que manejar a Larry como una especie de carrera de obstáculos, ir corriendo por las calles, esquivando cosas para ir a comprar las pilas y volver a tiempo para que a Curly no lo noquearan. El juego es una verga, es uno de los peores jueguitos que hay en el mundo, pero bueno, creo también que es el único juego de los Tres Chiflados. Estoy seguro que es el único juego, no creo que haya salido otro. Pero voy a tomar mi característico sorbo de café antes de seguir. Y bueno, lo que sí se ve en estos dos primeros episodios, no tenía ganas de ver más, la verdad, es que ya de entrada se ve el tipo de humor que van a manejar a lo largo de los años. Las rutinas cómicas que incluyen el humor violento, el humor físico, digamos, y toda esa cosa que les digo de aceleración constante, ¿no? Como que la locura no tiene tiempo para frenar, es acelerar, 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 acelerar. Así que ya eso estuvo vigente desde el principio. Para hablar un poco de los Tres Chiflados, digamos, ya en pantalla, Moe, que cabe destacar que Moe, en la vida real, fue el primero en entrar en el mundo del espectáculo y ya desde la década de 1910, miren lo que les digo, el tipo quería lanzarse con algún
en alguna obra teatral que lo contratara. No tuvo suerte, pero bueno, recién en 1922, cuando se junta con su hermano Shemp, recién cometí un error hace poco, les dije que Moe era el hermano más grande y en realidad el mayor es Shemp, el del medio es Moe y el más chico era Curly. Lo cierto es que Moe y Shemp, cuando se juntaron con Ted Haley y Larry Fine, ahí arrancó esto que les decía anteriormente, el show de Ted Haley y sus chiflados, y durante muchos años tuvieron éxito en teatros. También los contrataban para ir a bailes, para hacer una rutina en algún cumpleaños, en algún aniversario. Todo este tipo de historias las fueron viviendo y fueron recorriendo gran parte del país, de Estados Unidos. Incluso en 1930 aparecen en una película que se llama Soup to Nuts. La busqué hace un tiempo, la vi, pero bueno, la escena de Ted Haley y sus chiflados es muy corta, digamos, es un cameo más que otra cosa. Pero bueno, es la primera vez que vemos en pantalla a Moe, a Shemp y a Larry. Después, cuando todo eso terminó y arrancaron con los cortos, ya en 1933, de donde proviene, por ejemplo, este corto que les dije antes, de los odiamujeres y el del boxeador musical, ya era el trío clásico, Moe, Larry y Curly. Trabajando para Columbia, ahí empezó un poco la carrera de ellos. No hay un número exacto porque no hay unanimidad. Se especula con que fueron casi 200 cortos que hicieron, alguna gente dice que fueron 190 y pico, otros dicen que fueron más de 200, pero bueno, seguramente algunos no se publicaron tampoco. En cuanto al estilo cómico de los tres chiflados, que se caracterizaba por esto que les dije antes, de las bofetadas, los puñetazos, los piquetes en los ojos, tirones de pelo, bueno, también más grave cuando se atacaban entre ellos con martillos, sierras y otras herramientas. No era algo tan inocente el mundo de los tres chiflados. Moe era el matón de los tres y era el que iniciaba las peleas. Curly, hay muchos que lo consideran como el más popular a Curly de la historia de los tres chiflados, pero se ve que era así en esa época porque se dice que la gente, la crítica, lo que más destacaba era a Curly. Pero no dejaba de ser el chivo expiatorio infantil que generalmente sufría los abusos de Moe. Moe se ensañaba con Curly en la ficción y se pasaba a veces, pero pasaba bastante. Y Larry, como dije antes, era el intermediario, alguien pasivo que normalmente no molestaba al tipo. Era como el más normal, entre comillas, de los tres, ¿no? Y hay muchas anécdotas que fui leyendo por ahí, pero me quedo con una, que es durante el rodaje del episodio que se llama Las vacaciones de los tontos, que es de 1947. Previamente a eso, Curly había sufrido un derrame cerebral grave y se había obligado a retirarse. Entonces es a partir de este episodio que Shemp vuelve otra vez al grupo, se reincorpora después de 17 años y permanece con ellos durante 78 cortos más hasta que sufre un infarto en el 1955. Shemp y Curly es como Maradona-Messi. ¿Quién te gusta más? Bueno, a mí me gusta más Shemp. Me hace reír mucho más que Curly. Me parece que aporta más variedad al trío, tiene más ocurrencias, tiene una personalidad distinta, no se limita a imitar a Curly, de hecho no tiene nada que ver. Es otra personalidad, es un chiflado completamente nuevo y creo que se le da mejor, o sea, me parece mejor lo que hace. Después, por supuesto, hay mucha gente que prefiere a Curly, no creo que nadie prefiera a Joey, que es el chiflado que vendrá más adelante, pero bueno, todavía no había llegado eso porque en el 55, Jem, que era un fanático del boxeo, volvía de ver una pelea. Se dice que se subió a una limusina de un amigo y mientras se fumaba un pucho hablando de lo que había sido la pelea, se desplomó y se murió infartado en ese momento.
Esto fue en el 55, siendo muy joven. Y previamente había muerto también su hermano Curly 3 años antes. Entonces Moe había perdido a sus 2 hermanos, y aunque lo lógico hubiese sido que la serie se terminara, hubo un experimento bastante oscuro, lo que se hizo si lo analizamos hoy en día, que durante varios episodios se reemplazó al papel de Shem, se lo reemplazó, no es que se lo reemplazó con un doble, pero se usaron escenas recicladas y eliminadas para meterlo en el episodio de turno, y se veía un tipo caminando de atrás, la mayoría de las veces, que se suponía que era Shem, y en realidad era un doble. Y cuando aparecía Shem lo hacía solo, ya no con los otros 2 chiflados, eh, excepto alguna que otra escena descartada donde estuvieran los 3, pero en la mayoría de las veces los episodios se trataba de Moe y Larry por un lado y Shem por el otro. Y cuando los tenían que meter a los 3 juntos, metían a este doble. Esto se hizo durante varios episodios, hasta que finalmente se terminó con esto, y viene su reemplazo, Joe Besser, un gordito piola, el gordito simpaticón que te vende un auto usado, bueno, y después tenés problemas, bueno, ese. Y fue el que menos tiempo estuvo de los 3, porque estuvo hasta el último corto de los 3 chiflados, que fue en el 58. Cabe mencionar, porque no lo aclaré antes, mucho antes de que entrara Joe Besser, como les dije antes, cuando en el 47 ingresa nuevamente Shem al grupo, lo hace para reemplazar a Curly, pero no expliqué por qué. Bueno, Curly, la fama le pegó mal, y como siempre le habían gustado las mujeres, siguió gastando fortuna de plata. Todo lo que entraba se iba en mujeres, en comprarle regalos caros a las chicas con las que salía, que después lo terminaban dejando, y a eso se le suma una fuerte depresión que Curly tenía, porque no le gustaba verse al espejo pelado y gordo, que ese era el requisito para interpretar a su personaje, a Curly. Todo eso lo llevó a depender mucho del alcohol. Curly, que tenía muchísimo talento como comediante, pero el alcohol lo terminó arruinando eso. Hay una anécdota de él cuando rodaron los primeros episodios de la serie, no sé en qué episodio concreto, pero se dice que en un ensayo se olvidó la letra y se tiró al suelo y empezó a dar vueltas en círculo en el suelo hasta que le viniera la letra nuevamente a la cabeza, y cuando lo hizo se levantó y la dijo. Como la escena quedó bien, hizo reír a los camarógrafos y demás, decidieron incluirlo en el episodio. Pero bueno, no sé cuál es el episodio concreto. De cualquier manera, hubo muchos episodios donde volvió a hacer cosas similares a esta. Pero inicialmente había nacido esto porque no se acordaba la letra. Y bueno, supo salir gambeteando como un campeón, pero no pudo gambetear su adicción al alcohol, lamentablemente. Y en el 47 ya no daba para más, porque llegaba borracho a filmar, o ni siquiera se presentaba, y ya no daba para más, y ahí es cuando vuelve Shem en su reemplazo. De cualquier manera, Curly volvió a participar, estando Shem presente, con un breve cameo donde interpreta a un cocinero en uno de los episodios que dura nada. Su aparición es muy breve, menos de 30 segundos, pero fue la única vez que estuvieron los 4 en pantalla. Bueno, lamentablemente en 1952, como les decía más temprano, Curly fallece por no poder superar su adicción, y en el 55 se nos va Shem. Entonces es ahí cuando entra Joe Besser, Joe Besser, sin L, Besser, que es el chiflado menos popular, creo yo. Y él se va en parte porque el éxito había disminuido muchísimo desde la muerte de Shem,
ya no era lo mismo que antes, y el propio Joe Besser se sentía a veces hecho a un lado por Moe y por Larry, porque ya se conocían de toda la vida, por supuesto, y tenían una hermandad, pese a no ser hermanos, por lo cual Joe Besser muchas veces quedaba fuera de foco. Entonces un día dijo, hasta acá llegué, me voy. 3 años nada más duró en el grupo y se fue. Cuando pasa esto, ¿qué hicieron Moe y Larry? Lo más lógico que podrían haber pensado es considerar retirarse. Pero como todavía se añoraba a los 3 chiflados de las épocas de Curly, de Jem, y como sus cortos se seguían transmitiendo, surge la idea de incorporar a otro show de Rita, al que lo apodaban Curly Show, lo apodaban porque decían que era el que más se parecía o el que más hacía recordar a Curly. Entonces, con este nuevo chiflado, con esta nueva incorporación, saltaron directamente a los largometrajes. Pasaron de hacer cortos a hacer largometrajes y hicieron varias películas entre 1959 y 1965. La única que vi, y debo decir que me gustó bastante porque no esperaba que me gustara, es la de Los 3 chiflados conocen a Hércules, del año 62. Y bueno, y las otras las tengo por ahí, todavía no las vi, pero la de Los 3 chiflados conocen a Hércules es una película que te va a entretener. Si no esperas nada y estás aburrido, mirate esa película, vas a pasar un buen momento. Bueno, hay otras películas que hicieron, pero la última, que es la única, la última y es la única también que yo no pude conseguir, que se empezó a rodar en 1970 y era una película de bajo presupuesto que se iba a llamar Cook's Tour, que supongo que significa algo así como un tour de cocina, no sé, no tengo idea. Pero durante el rodaje de esa película, Larry sufre un derrame cerebral. Entonces el rodaje en sí no se pudo terminar y se completó una especie de película improvisada con lo poco que habían grabado y alguna escena que era la primera vez que los 3 chiflados estaban a color, digamos. Pero bueno, la película como tal nunca vio la luz. Lo que se vio fue ese rejunte de escenas que se había rodado y alguna que otra imagen. Aún así no la pude conseguir y a este experimento de película y me encantaría conseguirlo algún día, pero bueno, se ve que está difícil. Después de eso, obviamente ya no había tiempo, ya el tiempo ya les estaba jugando una mala pasada, el paso del tiempo, ya estaban viejos los 3 chiflados, especialmente Larry y Moe. Así que Larry pasó los últimos años de su vida promocionando su libro autobiográfico, que se llamaba Stroke of Luck, y Moe, por su parte, realizaba constantemente giras por los circuitos de conferencias universitarias o aparecía como invitado especial en programas de televisión, todo esto durante los primeros años 70, recordando viejas épocas de los 3 chiflados. También escribió su propia autobiografía, que se llama Moe Howard y los 3 chiflados, que se publicó después de que él muriera. Lamentablemente murieron el mismo año Moe y Larry, y con eso murieron definitivamente los 3 chiflados. Al principio les conté que hay un crossover entre los 3 chiflados y Scooby-Doo, que eso es del año 72, cuando todavía estaban vivos tanto Moe como Larry, que en él se muestra un episodio. Esto es así, en el año 72 la serie animada de Scooby-Doo, que hasta entonces duraba 20 minutos cada episodio, se extiende a capítulos de 40 minutos, donde en cada uno de esos episodios de esta nueva serie que se llamó Las nuevas películas de Scooby-Doo, fue el nombre acá en Argentina, en Latinoamérica, en cada uno de esos episodios
la pandilla de Scooby-Doo conocía a alguien famoso, ya sea de la vida real, como por ejemplo Sonny y Cher, que aparecen en un episodio, o de la ficción, como el Superagente 86, Batman y Robin, y bueno, los Locos Adams también estaban, y bueno, y los Tres Chiflados, que si no me equivoco, aparecen en el segundo episodio, y aparecen Moe, Larry y Curly, la versión clásica de los Tres Chiflados, que ayudan a la pandilla a resolver esto que siempre hacían de atrapar al monstruo falso, que nunca, o sea, nunca resultaba ser un monstruo, sino un tipo disfrazado que por algún motivo los quería cagar con algo, ¿no? Y bueno, los Tres Chiflados ayudan a la pandilla. Es un buen episodio para el que le gusta la serie Scooby-Doo. De hecho, es mi dibujo animado de la infancia preferido, por eso lo tengo muy presente a ese episodio. Y recomiendo verlo tanto si te gusta tanto Scooby-Doo como los Tres Chiflados, porque la animación de los chiflados los muestra tal cual los veías en la serie. Lo mismo, o sea, lo mismo pero animado. Desconozco, no creo igual, si hicieron las voces Moe y Larry de los personajes, o si no fue así, pero eso me hizo pensar durante un tiempo que quizás había alguna serie animada de los Tres Chiflados, y no lo sé a ciencia cierta. Creo que no, pero no estoy seguro. Porque en ese episodio se logra a la perfección lo mismo que se veía en la pantalla. Y algunas cosas que me quedaron ahí en el tintero que las quería hablar al principio, pero bueno, fui hablando sobre la marcha y quedaron para el final. Volviendo un poco al principio, queda claro que los Tres Chiflados habían nacido para hacer reír, para hacer esto, y a veces pienso que es increíble cómo la vida te puede golpear tanto, como le pasó a Moe, quitándole dos hermanos, uno muy cerca del otro, y el tipo igual tenía la convicción de querer, de seguir haciendo reír a la gente, ¿no? Cuando quizás por dentro el tipo estaba roto, pero eso habla de su capacidad como actor, como humorista. De hecho, no lo conté antes, pero hubo un intento también en los 70 todavía Moe estaba vivo, Larry ya no, porque creo que Larry muere antes que Moe, durante el mismo año, pero antes, o estarían vivos los dos, no me acuerdo ahora puntualmente bien, pero fue en los 70 ya, en las últimas, los dos, y hubo una empresa que intentó refundar a los Tres Chiflados con dos personas nuevas y Moe, o sea, los Tres Chiflados liderados por Moe con dos pibes jóvenes. Y se dice que Moe estaba con ganas de hacerlo, pero ya estaba tan viejo, tan hecho mierda, que fue la esposa la que le dijo, no, ni en pedo, no se te ocurra ir a pasar papelones. Y esto no se pudo hacer. Después, bueno, obviamente hubo aberraciones como la película de los Tres Chiflados de los últimos años con tres actores nuevos interpretando los originales, que es horrible, no tiene nada que ver ya con... Quizás porque uno ya está encariñado con los chiflados originales, ¿no? Hay un museo, el otro día me enteré, de los Tres Chiflados que se considera el más grande de Latinoamérica. ¿Y saben en dónde está? Sí, señor, en la Argentina. Somos campeones del mundo, tenemos a Maradona y también tenemos el museo más grande dedicado a los Tres Chiflados. Está en Adrogué, provincia de Buenos Aires, y bueno, entre otras cosas, por lo que estuve leyendo, tiene 1600 pósters, cómics, fotos originales, juguetes, marionetas y cualquier otro tipo de merchandising relacionado a este trío de cómicos tan importante para los argentinos, porque como les decía más temprano, hay muchas fuentes que dicen que en Estados Unidos no tuvieron el mismo éxito y furor que en la propia Argentina o en México. Entonces, esa frase que dice, uno nunca es profeta en su tierra, quizás le cabe a los Tres Chiflados, más allá de que también están las otras fuentes que dicen que sí, que fueron muy valorados y demás, pero que quizás no tanto como hubiesen merecido o como hubiese sido lo ideal para ellos.
Lo cierto es que cuando culminó todo esto con la muerte de los últimos chiflados, Moe se murió de cáncer de pulmón ya a una edad muy avanzada. Pero son tipos que dejaron todo, digamos, o sea, van a seguir vivos porque lo que ha quedado registrado es el legado del artista, de los artistas. Entonces, a través de eso, su talento, su capacidad, su imagen, va a vivir siempre. Muchos de los humanos tenemos que conformarnos con vivir solamente y después morir. Pero en el caso de estos tipos o de los músicos o de algunos futbolistas, hay mucha gente que trasciende la muerte porque sí, se van físicamente de este mundo, pero dejan detrás de ellos una historia brillante, sinceramente. Entonces, bueno, siempre se va a valorar a los tres chiflados en este país y me parecía que era lógico dedicarles un episodio. Por supuesto, es muy probable que vuelva a hablar de ellos en el futuro, porque valoro bastante a este grupo de humoristas. Y es muy probable que más tarde, más adelante, digamos, se vuelva a tocar otra vez. Quizás me digne a ver algún otro capítulo de ellos y comentarlo. Pero bueno, ahora por el momento les cuento que para el próximo podcast voy a hablar de algunas películas, pero no va a ser exactamente como lo que hice antes, va a ser similar, pero todo va a tener una línea conectora. Son tres películas que quiero hablar y las tres son sobre un mismo personaje, un personaje fascinante. Pero bueno, eso será para la próxima. Muchas gracias por escuchar esto, saludos y será hasta la próxima.